tema que tiene mucha relevancia desde el ejercicio clínico, pero también a su vez a la cual debemos de empezar a ser mucho más juiciosos y acuciosos porque también tiene mucha importancia desde el punto de vista médico legal. Comencemos, Alex. Listo, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos los que se lograron conectar en esta mañana. Como ya se presentó, mi asesora es la doctora Sandra María Vélez Cuervo y mi nombre es Alexander Betancourt, residente de último año de ginecología y obstetricia. Entonces, como pueden ver en pantalla, el tema es consentimiento informado. Ya la doctora Sandra nos dio una introducción de por qué es importante y es que es un tema que hemos venido cada vez dejando mucho más atrás o que cada vez le prestamos menos atención o la que realmente necesita, que tiene connotaciones tanto clínicas como legales, como también debe tener un valor y un trasfondo en la forma de comunicación asertiva para poder llegar bien a nuestros pacientes. Entonces la idea de hoy es dar como unos bosquejos de antecedentes de qué es, qué intervenciones o procedimientos requieren de consentimiento informado, cuáles son las excepciones a esas reglas y qué requisitos debe de incluir un consentimiento informado para que no vayamos a incurrir como en una penalización. Entonces, la noción del consentimiento informado es un principio fundamental en la ética médica y que su valor principal va a estar basado en la autonomía. Se establece el consentimiento informado con garantía de libre retiro, con una justificación en el valor social del experimento, en conocimientos previos que participen en resultados de experimentos. Según tengo entendido, en el antecedente clásico del consentimiento informado lo encontramos en el Código de Nuremberg, el cual se proclamó en 1947. Ese fue el primer documento internacional fundamentado en los derechos humanos en el cual hablaban de respetar plenamente la dignidad humana y las libertades fundamentales. Acá estamos viendo una imagen del pabellón médico de Auschwitz. Eh, Aquí tenemos al doctor Josef Mengele, que era el director médico de este centro. Fue conocido también como el ángel de la muerte. Él, durante su labor, llevó a cabo varios experimentos científicos en los cuales estaba entre ellos la esterilización masiva y cambios de coloración de ojos usando sustancias químicas. Acá algo un poco más de historia, podemos ver una imagen, la bancada en el juicio de Nuremberg en 1945, con todos sus representantes en las dos primeras filas. Para terminar, que el antecedente clásico lo encontramos pues, como tal en este código a raíz de las desastrosas experiencias clínicas en los campos de concentración. Ya muy bien en el artículo 1 de este código comentan que significa que el sujeto debe tener plena libertad de elección sin ninguna forma de coacción o amenaza y deberá de tener información y conocimiento suficiente de los elementos del correspondiente experimento o acto que se le va a realizar de modo que pueda entender lo que decide. Entonces en el código de Nuremberg enumeraban todos estos parágrafos en los cuales dicen que el consentimiento debe ser voluntario del sujeto, debe ser en beneficio de la sociedad. Los resultados previos justifican la realización del experimento. Se evitará todo sufrimiento físico y mental innecesario, no cuando exista una razón a priori que lleve a creer que él pueda sobrevivir o muerte. El grado de riesgo no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria. Se debe proteger al sujeto, en este caso de experimentación, únicamente por personas calificadas. El sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo y debe estar preparado para terminarlo en cualquier fase del experimento. Continuando con todo este recorrido en la historia, nos vamos a remitir al experimento de Tuskegee, que el experimento de Tuskegee ha sido el experimento no terapéutico más largo en la historia de la medicina, en el cual se reclutaron 399 varones de raza negra, que a los cuales tenían sífilis, y 201 que tenían control, que estaban sanos. Se estudió la consecuencia de la sífilis no tratada en pobres y analfabetos que no tuvieran acceso a la penicilina. Se hizo un seguimiento para conocer la historia natural de la enfermedad
y este estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos entre los años 1932 a 1972, del cual solamente hubo 8 sobrevivientes. Ya se describe fue el informe de Belmont, en el cual relatan que los principios éticos y las pautas para la protección de los seres humanos en la investigación era vital y era primordial en todo lo que se fuera a realizar. Fue creado en 1979 y comentaban que la autonomía tenía como meta desarticular los elementos del paternalismo, que era la medicina que se ejercía en las épocas anteriores, desde incluso la época de Hipócrates, donde se hacían diagnóstico y tratamiento sin tomar en cuenta los derechos del paciente. Hicimos todo este recorrido en la historia para finalizar diciendo que los códigos que nos van a regir en este momento para la investigación clínica nos vamos a dar sobre todo en estos 5: Nuremberg, Belmont, Helsinki, el 45 CF y los del Comité Internacional. Ya para 1973, en México, se reconoce por primera vez el consentimiento bajo información en trasplantes, en su artículo 202, que refiere que para afectar la toma de cualquier órgano y tejido se requiere el consentimiento por escrito de la persona que el órgano o tejido, libre de toda coacción, en el cual podrá revocar en cualquier tiempo sin responsabilidad de su parte. Sin embargo, posterior a esto, no fue sino hasta el 1986 cuando se reguló en toda forma dicha institución jurídica en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en el cual se describía en el artículo 80. Y bueno, ¿qué dice este artículo 80? Dice que en todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con fines de diagnósticos y terapéuticos, los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documento que se le presenta para su firma. Esta autorización inicial no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento que entrañe en un alto riesgo para el paciente. Vamos a recordar muy bien este artículo 80 que después lo volveremos a traer a alusión. Pero entonces, bueno, ¿qué es el consentimiento informado? Se define por la disposición del paciente a aceptar sin coartación la intervención médica después de haber recibido información adecuada por el médico acerca de la naturaleza de la intervención, sus riesgos y beneficios, así como las alternativas con sus respectivos riesgos y beneficios. Es un acto jurídico, ya aparece en la Ley General de Salud, y se refiere que a toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada, y deberá ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o prejuicio alguno. Entonces, ¿qué es en finalidad? Es un proceso de comunicación, es un derecho del paciente, es una exigencia jurídica para el médico que tiene un fundamento ético y una finalidad clínica. Pero ¿cuáles son los objetivos entonces? Será brindar información clara y suficiente, explicar lo que se le va a hacer, el motivo del procedimiento, los riesgos inherentes al mismo, las complicaciones que se puedan presentar, las posibilidades de éxito y otras alternativas para tratar su enfermedad, para que juntos, médico y paciente, con toda la información comprendida, tomen la mejor decisión. Y como objetivo secundario, dar cumplimiento a la ley y tener un atenuante legal en caso de una demanda sin evidencia de mala praxis. Entonces vemos que muchas veces nosotros llenamos el consentimiento con la intención de librarnos de una penalización o infringir la ley, pero cabe recalcar nuevamente que este es el objetivo secundario y no prima como tal en la base del consentimiento y todas las connotaciones éticas que este conlleva. Entonces, ¿qué procedimientos requieren de un consentimiento? Un ingreso hospitalario, procedimientos de cirugías mayores, procedimientos que requieran anestesia general o regional,
todos los procesos de esterilización, ya sea salpingoplasia o vasectomía, donación de órganos y tejidos, investigaciones clínicas en seres humanos, realización de necropsias, procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo, y todos aquellos procedimientos en los que se incurra o que vaya a haber una amputación, mutilación o extirpación. Pero como toda ley, tiene sus excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que podemos normalmente vigente encontrar? Y estas ya se articulan en el artículo 81. Y se dice que en caso de urgencia, cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y en ausencia de familiar, tutor o representante legal, los médicos autorizados del hospital de que se trate previa valoración del caso y con el acuerdo de por lo menos dos de ellos, se podrá llevar a cabo el procedimiento terapéutico que el paciente requiera en su instante, dejando constancia por escrito en el expediente o en la historia clínica. Si durante la intervención se tiene que realizar algún procedimiento para el cual no se había solicitado el consentimiento, y si es para beneficio del paciente, el médico está obligado y autorizado a realizarlo. Cualquier situación en la que no haya una intervención o suponga un riesgo para la salud pública, en este caso no se va a necesitar tampoco de un consentimiento. Un ejemplo muy claro es cuando el riesgo de la comunidad está presente y hay que poner en cuarentena a una comunidad o una vacunación masiva o la propia observación personal. Y este creo que es una de las excepciones que más dificultad nos puede llegar a dar y es la competencia mental. Y se discurrió que siendo la autonomía un atributo no cuantificable, era razonable medir la competencia mental cuando hubiese una duda sobre la capacidad para ejercer la autonomía. Entonces, este es un pequeño resumen mostrando las 4 excepciones que tenemos en nuestro marco legal: una emergencia de salud pública, una emergencia médica, aquellos pacientes que por su religión no se les pueda generar el procedimiento, y aquellos con discapacidad mental o emocional. Nuevamente, recalco esto de los pacientes con discapacidades, y es que hay algunos con dificultad, con problemas de aprendizaje, y es importante no confundir la deficiencia intelectual con la enfermedad mental. Los pacientes con dificultades de aprendizaje pueden tener unas capacidades intelectuales muy distintas los unos de los otros, por lo que no se puede establecer un nivel de capacidad común a todos. Así pues, para cada caso hay que realizar una evaluación de conformidad con los criterios seleccionados, pues, para poder realizar estos diagnósticos, y la información se debe remitir a la persona, si es que está en todas las facultades o si no a su representante legal. Solo en casos extremos, una persona con problemas de aprendizaje carecerá de la capacidad de tomar una decisión sobre cualquier tema. En dichos casos, si la inhibición que afecta a la persona es tan grave que la decisión se debe tomar inmediatamente o le resulta demasiado difícil o compleja, hay que decidir en su nombre qué es lo que más le conviene. Y por ejemplo, los pacientes con enfermedades mentales, como ocurre en la deficiencia intelectual, en el caso de una enfermedad mental, no podemos dar por supuesto que todos van a realizar pues como ese mismo abordaje o esa misma elección. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, las personas afectadas con demencia no son capaces de tomar una decisión coherente, mientras que una persona afectada con una esquizofrenia que no se encuentra en su estado de crisis puede expresar con bastante claridad qué opina sobre determinados temas de la vida y cómo quiere abordarlos. Esto es algo sobre el consentimiento tácito, eh, el cual dice que cuando se va a realizar una donación, cuando no se haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para el trasplante, se puede realizar sin ningún problema, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de un familiar y no exista pues como un documento que lo cohiba ya firmado. Entonces, ¿qué requisitos va a tener un consentimiento informado? Nuevamente, va a estar con el nombre de la institución a la que pertenezca el hospital, nombre, razón o denominación social, el título del documento, debe tener lugar y fecha en la cual se emite,
debe estar claramente el procedimiento o tratamiento a aplicar y explicación del mismo. El paciente debe comprenderlo. Acto que se autoriza, debe estar por escrito los riesgos y los beneficios esperados del acto médico autorizado. Debe tener también una autorización al personal de la salud para la atención de las contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Debes tener el nombre completo y la firma del paciente que otorga la autorización. Debe tener nombre completo y firma del médico que proporciona la información y nombre completa y firma de 2 testigos. Entonces, bueno, ya habiendo interiorizado y hablado un poco más sobre todo lo que es el consentimiento informado y toda la parte de la historia, vamos a desarrollar 2 pequeños casos y espero su participación. El primero es una paciente de nombre Ana. Esta paciente tenía 32 años, es unión libre. Esta señorita era gestas 2, tenía una cesárea previa hace 3 años, tenía un hijo único. Consulta por dolor bajito. Una paciente que para el momento tenía una deja gestacional de 37 más 6 semanas. Al examen físico encuentran una actividad uterina 3 en 10 minutos de 30 segundos de buena intensidad. Encuentran al tacto vaginal que se encontraba con un cuello centralizado, blando, una dilatación de 4 centímetros, una longitud de 0.5 centímetros, una estación en 0, membranas íntegras. El médico que la atiende le ofrece una inducción del trabajo de parto. La paciente entiende y firma el consentimiento para el procedimiento. Entonces, no sé, quisiera con lo que ya hablamos y si alguno de los que está conectado quisiera decir cómo se llenaría el consentimiento informado para esta paciente que va para el trabajo de parto. No sé si de pronto está conectado algún estudiante o algún interno o algún otro de los participantes en la mañana de hoy que quiera decir qué llenaría en este consentimiento. Yo, qué pena me confirmas, los conectados sí pueden comunicarse por Teams. Sí, claro, ellos pueden abrir el micrófono. De hecho, está ahí una mano alzadita de María José García, que puede hablar. Listo, perfecto. ¿Me colaboras con eso ya que no alcanzo a ver quién levanta la mano? Dale, dale. María José. Qué pena, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí. Pues yo creo que así como decías, hay que llenar toda la parte como de información básica del paciente, su nombre, su identificación y pues poner el procedimiento que se va a realizar, los riesgos, los beneficios, alternativas o sea, el tratamiento o el procedimiento que se vaya a realizar y pues los diagnósticos de la paciente y obviamente la firma tanto de el médico que lo va a realizar como pues de la paciente que está aceptando o el disentimiento pues si no acepta. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, que ya sabes que es una paciente de 32 años con una cesárea, hagamos el ejercicio. Perfecto. Ana, perfecto. ¿Qué más vas a titular? Como si tú lo estuvieses llenando en este momento. Y dime cuál es el procedimiento que le harías, cuáles son los riesgos, los beneficios. ¿Cómo le explicarías a esa paciente en este momento a lo que se va, pues, como o a proponer? María José. Pues el procedimiento pondría conducción del trabajo de parto. Perfecto. Diagnósticos, pues los diagnósticos de ella, el embarazo de sus 37 semanas, así sería pues más diagnósticos pues ahí. En la parte de beneficios, pues sería finalización de la gestación. Para los riesgos, pues sería como trabajo de parto fallido, trabajo de parto prolongado, no sé, necesita requerimiento de intervención quirúrgica, o sea que no se pueda tener parto natural, sino que haya que hacer cesárea. Otra cosa de riesgo. Alternativas pondría pues cesárea Sí. y no sé, se me ocurren más riesgos. Listo, perfecto. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Le agregaría algo más a ese consentimiento? ¿O creen que con lo que nos dio María José es suficiente? Y la paciente que sea para una inducción,
que el beneficio sería la terminación como tal y como riesgo sería una cesárea, una hospitalización, algún otro riesgo el cual no esté implícito o que quieran dejar en su consentimiento. Listo. Entonces, suponiendo que con lo que yo María José, la paciente está en toda la facultad de elegir y poder firmar ese consentimiento y tiene toda una información ya muy detallada. Entonces, durante el procedimiento se activa el código rojo, la paciente se inestabiliza, entra en shock y se inician maniobras iniciales. Pero al no mejorar, se decide realizar una histerectomía abdominal, sospechando que la paciente tiene una ruptura uterina. Mientras la paciente estaba inconsciente, una enfermera le explica a la madre de la paciente que debe firmar un consentimiento para histerectomía, ya que el procedimiento que era el procedimiento que su hija necesitaba. La madre firmó el consentimiento. A la paciente se le realizó una histerectomía abdominal, hubo una complicación durante el procedimiento, por lo cual derivó también una salpingoforectomía derecha. Cuando la paciente ya está despierta, dice que nunca se le mencionó que podría requerir este procedimiento. Y al realizar el consentimiento informado que acabamos de realizar, efectivamente no estaba esta información. Entonces, nuevamente, no es por ser recalcitrante, no es por ser incurrir nuevamente, pero debemos dejar muy claro todos los riesgos que una paciente pueda tener cuando le vamos a realizar un procedimiento y todas las alternativas que hay. Porque nuevamente esto puede implicar tanto algo legal y es una información que la paciente desconoce, que deberíamos de colocar en los consentimientos. Y que lo que pasa muchas veces, me ha tocado por experiencia, no sé, mis compañeros o los mismos doctores, el consentimiento lo llena la persona a veces menos idónea. ¿A qué me refiero? Nosotros no le prestamos atención, nosotros creemos que esto solamente nos va a librar nosotros de una sanción legal y mandamos o a un estudiante o mandamos o a alguien que no brinda la información adecuada, o por pereza, o porque estamos muy ocupados, o porque nuevamente no le prestamos la suficiente importancia a este documento legal, en el cual en este caso debería estar escrito cuáles son las alternativas. La paciente puede terminar en un parto instrumentado, puede derivar en una cesárea, puede terminar en un procedimiento mucho más complejo como es una histerectomía abdominal. La paciente puede en ese momento perder su fertilidad. La paciente puede llevar a una transfusión, la paciente puede llegar incluso a muerte materna y fetal que debemos siempre constatar. ¿A qué me refiero? Es que la paciente puede fácilmente decir que esta información no fue proporcionada y generar una sanción tanto para el médico como para el hospital. Y no hay forma pues como defendernos. Entonces puede realizarse la anexohisterectomía con el consentimiento de un familiar. La paciente ya estaba en ese momento sedada, no tenía cómodas facultades, no se había hecho previamente cuál era el procedimiento o uno de los que lo podía incurrir. Se puede realizar sin el consentimiento de un tutor o un familiar presente. ¿Alguien se anima? Listo, perfecto. Acá lo que vamos a tener es una disyuntiva, ¿cierto? Derivado a que ya habíamos dicho que en el artículo 81 previamente, que si algún paciente requería un procedimiento en el cual fuera pro beneficio de su vida, una urgencia, y el cual no se estuviera en el momento la capacidad de poder informar, generar un consentimiento, puede ser llevado por el médico sin ningún problema. Sin embargo, está el artículo 6, el que dice que toda intervención médica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada. ¿Qué es lo que pasa? Acá se realizó un consentimiento, pero no se llenó con la suficiente rigurosidad para explicar todo lo que esto podía dar. El artículo es extensible a todas las intervenciones médicas, este número 6, lo cual incluye los diagnósticos, el tratamiento, la prevención, la rehabilitación, inclusive la paliación. Estar informado implica conocimiento, comprensión,
voluntad, intención y evaluación de lo mismo. Y otorgar el propio consentimiento implica libertad más no coacción. Para uno dar el consentimiento es necesario contar con la información adecuada siempre. Esta información debe hacer referencia a todos los posibles casos que puede dar y los beneficios según las circunstancias del caso que se presente. El proceso de esta información debe clarificarse a quién, cuándo, cómo y a quién. Y este consentimiento puede ser expreso o implícito. Y el consentimiento expreso se produce cuando el paciente otorga su conocimiento, su consentimiento a someterse a un procedimiento médico de modo verbal o por escrito. En cambio, el consentimiento implícito puede deducirse de los hechos y circunstancias que rodean al caso. Y como habíamos dicho previamente, el paciente tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier fase del tratamiento, a no ser que carezca pues como de una capacidad de tomar dicha decisión. Entonces ya lo dijimos, a quién, a cuándo, cómo se debe realizar esto. Y vámonos con el casito número 2. Es una paciente de 17 años, soltera, primigestante, con un embarazo actual de 30 semanas. Consulta al servicio de urgencias refiriendo cefalea intensa prototemporal con irradiación hacia el área occipital asociado a visión borrosa. Se tomaron signos vitales al ingreso y se encuentran unas cifras tensionales de 200-100, una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, saturando 96 al ambiente y una temperatura de 36 grados. Se realiza un diagnóstico de preeclampsia severa y se decide hospitalizar, iniciar manejo según protocolo de código TAE. Entonces, ahora, en este caso, ¿cómo llenarían el consentimiento informado? ¿Qué dejarían por escrito en esta situación? Algún estudiante, algún interno o algún otro de los médicos que se encuentre en la sala, que dice cómo se debería llenar este consentimiento informado. Yo de pronto ves a alguien que esté levantando la mano. No, Alex, no, estaba acá mirando, pero por ahora no. Y puedes ver el Ya, nombre de alguien. Listo. Lucas, si quiere, puede hablar. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo pienso que en este caso, como no hay implícito un procedimiento quirúrgico, pues entonces no pondría eso. Entonces, por ejemplo, en los riesgos sí pondría los habituales: sangrado, infección, caídas, necesidad de transfusiones, necesidad de estancia en UCI. ¿Qué más? Pues requerimiento de pronto de terminar el embarazo a través de una cesárea, y pues las complicaciones también de la cesárea, pues que también son sangrado, infección, perforación de víscera hueca, pues no sé, no se me ocurriría como nada más. Si la paciente es alérgica al medicamento, pues hay que colocar alergias a los medicamentos. Es una paciente que tiene Bueno, riesgo de caídas. y pues también el riesgo de muerte fetal y muerte materna. Correcto, listo, perfecto. Lucas, entonces vos llenaste ese consentimiento y llega la paciente y dice, doctor, vos dices que no voy a colocar procedimiento quirúrgico, pero el procedimiento para hospitalización y toma de exámenes también debe tener eso en el título del consentimiento. ¿Listo? Entonces le dice, doctor, yo no me pienso hospitalizar. ¿Qué harías ahí? Es una paciente que llegó con una preeclampsia grave de 30 semanas primigestante, 200, 110 de cifras tensionales. ¿Qué harías? Ella dice que no se quiere hospitalizar. ¿Me puede recordar la edad de la paciente, 10, por favor? 18, 17 años. Pues en este caso no sé si
pues se pueda, por ser menor de edad, pues, tengamos que pedirle esto a un tutor, pero a un mayor de edad que esté acompañándola, pues porque pensaría yo que por ser menor de edad no estaría en capacidad de tomar esta decisión. Entonces nos retomamos una paciente que tenga 14, 15 Alex, años y quiera, pues, espérate un momentico. Yo también quiero que alguno de los profes nos opinen, porque es que este es un caso muy complejo y un caso que lo vemos a diario y por eso lo quisimos traer. Nos encontramos la chica adolescente que nos llega con esas presiones y que dice que no se va a quedar. Entonces, los profes, alguno de los profes que esté conectado, ¿qué opinión nos daría? Porque realmente esto nos constituye a nosotros una situación difícil, o sea, y es entrar a veces a, digamos, a una discusión con la paciente tratando de explicarle sus riesgos, sus beneficios, la complejidad en la que está. Entonces quisiera escuchar para que tengamos también una discusión con los profes en estos casos tan específicos y luego contamos pues qué ha pasado, que inclusive uno muchas veces desde lo ético llega y dice, bueno, ¿y será que esta será de las conductas más adecuadas o no? Profes. Yo veo al profe Bernardo por acá conectado, al profe Joaquín, por acá veo también al doctor Hernán Escobar, que ha sido mucho profe nuestro, el doctor Luis Javier. ¿Alguno de los profes que quiera tomar la voz? Profe Luis Javier creo que levantó la mano. Sí, sí, Dale, a mí profe. este me parece un caso supremamente complejo. Recordemos que la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, que esta paciente tiene una preeclampsia con signos de severidad, que tiene unas cifras tensionales demasiado altas, que necesita una hospitalización inmediata, que necesita el uso de sulfato de magnesio intravenoso, que necesita la terminación del embarazo. Si con ella no es suficiente, con las explicaciones que le dé el equipo de salud para que consienta con su hospitalización, hay que hablar con la familia. Esta paciente necesariamente, indispensablemente tiene que estar hospitalizada, tiene que utilizarse en ella el sulfato de magnesio, muy probablemente tratamiento antihipertensivo y una terminación del embarazo, muy probablemente por una cesárea segmentaria. Entonces hay que llenar un consentimiento informado, diligenciar un consentimiento informado con todos estos riesgos, con todas estas necesidades y que la familia pues esté completamente enterada de las posibilidades tanto de muerte materna como fetal. Además del riesgo que tiene la prematuridad, es apenas un embarazo de 30 semanas, entonces muy probablemente haya riesgo de membrana hialínea, muy probablemente haya riesgo de muerte fetal o una hospitalización neonatal prolongada. Perfecto, Doc. Y por ejemplo, en esos casos que no llegan mucho a nuestro hospital, que es una paciente que no es de nacionalidad, de nuestra nacionalidad, y llega por el servicio de urgencias, llega sin acompañante, llega por sus propios medios, porque ya se sentía muy sintomática. En ese caso que no tenemos cómo incurrir en algún familiar o alguien, un tutor, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería el paso a seguir ahí? Ya dimos toda nuestra explicación del por qué debería estar hospitalizada y la paciente de 17 años con su preeclampsia severa es clara en decir, no me quiero hospitalizar. ¿Hay alguna otra forma de hacer, no sé, algo para intervenir ahí? O cómo sería la forma de accionar, ya que también tenemos muchos estudiantes que posiblemente se puedan enfrentar esto pues, en su área rural o en sus atenciones diarias? Hola, buenos días. Buenos días. Em,
Pensando en realmente, pues el caso sí es difícil, en caso de que no haya familiar, que es realmente una de las personas pues fundamentales que puede ayudar en estos casos, pensaría que puede ser útil utilizar el consentimiento informado asistido. ¿Qué es esto? Es un consentimiento que se realiza no solo por el médico que la está tratando, sino que se hace en compañía de otras personas que puedan ayudar a explicar bien a la paciente, incluso no solo a explicar, sino a retomar de parte de la paciente cuáles son sus miedos o sus justificaciones por las cuales no quiere estar. ¿Qué otras personas pueden estar? Es un consentimiento que se hace en compañía de psicología, incluso en caso de encontrar algún componente psiquiátrico que pudiera estar pues como afectando la toma de la decisión, acompañarse de psiquiatría en caso de que sea necesario. Es un consentimiento reiterativo en el que se hace una asesoría en este momento y bueno, pasadas algunas horas volvamos a sentarnos a hablar qué es lo que vamos a hacer o hablar nuevamente pues de estas situaciones. Básicamente eso se me ocurriría que sería como alguna ayuda adicional que pudiéramos realizar, un consentimiento informado asistido acompañado de otras personas pues que también nos puedan ayudar a encontrar la información de la paciente y a trasladar la información a la paciente también. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que desea opinar o la doctora Sandra tiene de pronto alguna otra pregunta o intervención con este casito? El doctor Joaquín tiene la mano levantada. Ok, doctor, puede tener la voz. Sí, hola, muy buenos días a todas y todos. Pues como efectivamente el doctor Luis Javier lo ha dicho, es un caso muy complejo y en la situación que tú pusiste de una paciente de otra nacionalidad y que no tiene familiares, yo creo que el personal médico por lo menos en nuestro medio es lo que me consta a mí, y tú lo mencionaste en la conferencia, no le da la importancia que tiene el consentimiento informado. Y usualmente no tenemos la capacidad de diálogo con los pacientes, porque muchas veces esa negativa a quedarse en el hospital tiene que ver con problemas sociales, con hijos que dejaron en alguna casa y que no hay quien los cuide, con situaciones mucho más complejas. Entonces yo creo que, como dijo la doctora Ana, hay que involucrar a psicología, hay que involucrar a trabajo social y tratar de resolver todas esas situaciones que están impidiendo que la paciente quiera firmar el consentimiento y someterse al tratamiento. Entonces yo creo que hay que agotar hasta las últimas posibilidades, porque somos conscientes que darle de alta a una paciente en estas circunstancias es condenarla a que fallezca. Entonces, yo creo que hay que echar mano de todos los recursos institucionales para poder, digamos, dialogar con esta mujer y que comprenda la situación, pero adicionalmente tratar de resolver todas las situaciones que la están llevando a no quererse quedar hospitalizada. Eso pensaría yo. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias por ese Bueno, valioso yo aporte. quiero aprovechar, Alex, el aporte del doctor Joaquín, porque ese era el punto clave al que queríamos llegar. Y cuando yo te decía, presentemos, es un casito como esos, porque son casos que hemos visto reiterativamente. Y reiterativamente en el que la paciente se da de alta. A veces estas situaciones que tienen son niñas que están, uno, solas en la casa, como también nos podemos encontrar la paciente que ya tiene, que es mayor de edad y que tiene 2 hijos pequeños de 4 y de 2 años encerraditos en la casa, y eso constituye pues o tiene un contexto específico. Aquí es donde entra el dilema y donde con el doctor es, como lo dice el doctor, es muy importante. Primero, establecer cuáles esos condicionantes y mirar qué red de apoyo se puede, digamos, acompañar para alivianar esas posibilidades. 2,
Si la paciente, y tú lo mencionaste ahorita con la referenciación pues normativa, pues, en casos de emergencia y de urgencia, porque sabemos la implicación que tienen los trastornos hipertensivos en la actualidad, que es la principal causa de muerte materna en nuestro país en este momento. Entonces, prácticamente, como dice el doctor, casi que si le estamos mandando sin un tratamiento, le estamos dando casi que una condena de muerte. Entonces, aquí es donde hay que empezar a sopesar muy bien eso, a mirar si podemos lograr llegar a ese punto de equilibrio y ese punto medio, poder mirar esos condicionantes y en caso de que, obviamente, después de una adecuada información, de una adecuada garantía de poder hacer un mínimo control de condiciones de seguridad, si es seguro o no que esta paciente se vaya y cómo podemos entonces organizar y sortear estas dificultades. Pero muchas veces hacemos el ejercicio muy a la ligera, como menciona el doctor, y no se quiso quedar, entonces se va y mandamos una paciente con 200, 100 para la casa. Entonces ahí es donde entra uno con ese punto, pero es para que nos hagamos también esa parte de esa reflexión de estamos ejerciendo realmente ese consentimiento, esa explicación y utilizando esas posibles redes de apoyo. Cuando hemos optado por buscarlas, las hemos terminado encontrando. La vecina que puede quedarse con, con los niños, uno o dos, el llamado a bienestar familiar, a policía de infancia y adolescencia, inclusive para el rescate de estos niños que están solos encerrados en una casa. Y es utilizar de pronto estas estrategias que son las que nos limitan y le crean esa ansiedad adicional a la paciente. Profe, gracias por el aporte. Continuemos, Alex, para que ya podamos ir cerrando. Recuerden que Listo. nosotros no damos respuestas, sino que es unas pautas para que podamos mejorar nuestro ejercicio. Y como lo dije al principio, detrás de este ejercicio que hacemos en consentimiento hay implicaciones legales. Esta paciente se muere y muchas veces la cuestión es, era una situación de emergencia, ¿usted por qué no la dejó? Entonces dejemos consignado incluso lo que dice el doctor Joaquín, incluso esas dificultades que impiden, porque en este caso tendríamos que hacer que la paciente nos firme un disentimiento, que impiden que la paciente pueda quedarse. Profe Joaquín, ¿usted siguió con la mano levantadita o tiene otro aporte adicional? Ay, no, qué pena, fue que se me quedó la mano levantada, ya la bajo. Ah, bueno, a mí también. Allá la bajé. Listo, continuemos, Alex, para que podamos cerrar. Perfecto. Entonces, con todo respecto a este caso, entonces, recordar que los derechos básicos de una persona se basan en el reconocimiento de su condición humana, la inviolabilidad de su vida y el hecho de que nació libre y siempre lo será. Dado que hay que respetar la dignidad humana y los derechos humanos para ser objeto de una intervención médica o participar en alguna investigación o algo, o algo de la salud. De conformidad con el artículo 1 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el cual fue redactado en 1948, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, el consentimiento es una manifestación de respeto de la dignidad y los derechos de cada ser humano. Y en ellos va a haber, y vamos a nuevamente recalcar, el principio de tanto autonomía como de responsabilidad individual. Ya lo dijo la doctora Sandra, es muy claro, y el doctor Joaquín, hay que dar consignado uno a uno de todos los posibles riesgos y los beneficios que lleva en este momento la hospitalización. Se debe tener una comunicación asertiva, que muchas veces no lo tenemos. No sabemos cómo llegar a la paciente, cómo comunicar. Estos pacientes llegan con miedo o tienen, como le diría, algún trasfondo que los lleva pues como a tener esta negativa. Entonces debemos tener muy claro eso, pero siempre recalcando la autonomía de cada persona, que es un valor importante porque la participación en las decisiones que afectan al propio cuerpo o a la propia salud se debe reconocer como un derecho. La decisión de realizarse un tratamiento debe surgir de la cooperación entre la persona que aplica el tratamiento y la persona que lo recibe. Y ambas partes deben estar unidas por confianza mutua y reciprocidad. Y la responsabilidad individual es la conciencia de la propia obligación
de tomar decisiones y actuar de modo adecuado a partir de determinados compromisos contraídos. Y es una manifestación de la autonomía y al mismo tiempo no hay autonomía sin responsabilidad. ¿A qué quiero llegar con eso? Entonces, dado el caso que la paciente, frente a todas las múltiples intervenciones que hemos tenido, valoración por psicología, psiquiatría, brindándole todo el apoyo, esta paciente es recalcante de que no se quiere hospitalizar. Usted no puede retener en este caso, a una paciente frente que está en todas sus facultades, si usted así lo determina, firmar un desistimiento informado. El desistimiento es otro documento legal que también está avalado por toda la ley, en el cual usted va a consignar todos los riesgos que tiene esta paciente, porque eso lo va a librar a usted en algún momento de alguna penalidad o algo, enfrentarse frente a la corte, dado el caso que se lleve pues como una fatalidad. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar? Que el consentimiento debe contemplarse como un nuevo ideal en la relación médico-paciente. Este nuevo ideal es la promoción de la autonomía personal. Para cumplir esta meta es imprescindible que los pacientes puedan disponer de toda la información que pidan y necesitan para mantener un control sobre sus vidas. Debe existir una oportunidad para tener una relación más plena con nuestros enfermos. También debe existir la posibilidad de satisfacer uno de los derechos más específicos de la persona humana y es el derecho a saber y a decidir. Y su ausencia es causa de malos entendidos, produce inseguridad en el paciente y puede provocar graves problemas judiciales. Listo, esto era algo de lo que le teníamos para el día de hoy, de este tema que muchas veces dejamos a un lado o lo menospreciamos, el consentimiento informado. No sé si hay algún otro profesor o alguien quiere generar un aporte, duda o que tengan alguna inquietud. La doctora Liliana tiene la mano levantada, doctora. Sí, muy buenos días. Yo quería hacer mención de la importancia que tenemos nosotros como médicos y personal de salud en la educación para los pacientes. Entonces, digamos que para el consentimiento, ya en el momento del trabajo de parto, una paciente que está con dolor, que está con ansiedad, que puede tener muchos miedos, si en su control prenatal, durante las atenciones, durante el curso de preparación para la maternidad y paternidad, durante las acciones de plan de parto, que ya trajimos alguna vez el tema de plan de parto y pues y cesárea electiva por petición de la paciente a esta reunión de ética, pero si durante esas atenciones o ese curso de preparación le damos la suficiente educación, la suficiente información, ella va a llegar, obviamente, más educada, más informada, digamos, va a estar más tranquila para entender ese consentimiento informado, ¿cierto? Porque estamos hablando hasta de la posibilidad de morir. Entonces, claro, no es para asustar a la paciente, ni mucho menos. A la hora de explicar, pues hay que explicar todos los riesgos y decirle que no estamos diciendo que eso necesariamente va a pasar, sino que digamos, en algunos pocos casos puede pasar y por eso a todas las pacientes se lo explicamos. Pero sí, nos ahorraríamos como muchas angustias o muchas situaciones pues de disconfort si la paciente ya viniera más preparada, si la paciente de antemano sabe que puede terminar necesitando un forceps o después de un parto necesitando una cesárea, con las complicaciones pues que esto puede derivar. Entonces sí, es eso, como recordemos que tenemos esa posición de ser educadores y durante todas las otras atenciones previas debemos hacerlo. Cosa distinta a veces nos pasa en ginecología, pues todos los días llenamos consentimientos informados para cirugías, pero son pacientes que no necesariamente pues venían con una idea preconcebida de lo que se les iba a hacer. Entonces, durante el embarazo tenemos muchos meses para prepararnos, que la paciente llegue mucho más informada al momento del parto. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que desee realizar un aporte o hablar sobre el tema? ¿Listo? El doctor Ricardo. Ah, ok, qué pena, Doc, se no alcanzó a ver. Doctor Ricardo, qué bueno saludarlo de nuevo. Ay, muchas gracias.
Bueno, No, mira, bienvenido. Usted siempre nos acompaña en estas reuniones y sus aportes son muy enriquecedores. no, muchas gracias. Yo, a la verdad que es un tema muy interesante, muy importante para los profesionales de la salud. Y ahí yo quisiera robarles un minuto y expresar varias cositas. Me parece muy importante lo que ha expresado la doctora frente al tema de plan de parto y que durante el control prenatal debemos avanzar en este proceso. El gran problema del consentimiento informado es que ya los consentimientos informados pues están preconcebidos muchas veces, están realizados y ubicados en cualquier sitio. Ya hay instituciones en las cuales que hasta en portería, casi uno podría decir que hay consentimiento informado y me parece que esa no es la dinámica del consentimiento informado. La dinámica del consentimiento informado es la relación médico-paciente y allí se debe concebir. Entonces, una recomendación que yo daría al grupo es que casi que el consentimiento informado en su estructuración y elaboración debe convertirse casi que en una consulta especial y exclusiva con el paciente. Debe buscarse un espacio adecuado para estar con el paciente. Dedicarle un tiempo adecuado para establecer en esa relación médico-paciente, en esa comunicación, información, dedicarle el tiempo, un espacio. Ojalá que siempre que hagamos esto, el paciente estemos acompañados de familiares del paciente. El consentimiento informado no es el documento. El consentimiento informado no es el papel. El consentimiento es la relación médico-paciente. Y ahí es donde inicia, y ese es el núcleo central del consentimiento informado, la relación médico-paciente. El documento es el resultado de. Entonces, la invitación es que primero establezcamos una relación médico-paciente adecuada, en un espacio adecuado, dediquemos tiempo, pidamos compañía de la familia, dediquémosle tiempo. Esos consentimientos informados que usualmente se hacen antes de entrar a quirófano o en sala de espera, terrible, eso es un riesgo altísimo. Y importante, no solamente, más importante aún es el consentimiento informado, debe la persona dejarlo registrado en la historia clínica, no es un papel, no el documento. Acuérdense que ese es el resultado de, siempre que yo tenga una relación con el paciente, en la relación médico-paciente, todo lo que yo le explique acerca de la enfermedad, la explicación adecuada, que entienda, uno tiene que escribirle. Incluso lo que se plantea, además de lo que yo les he expresado, de lo que he expresado de que un espacio, un tiempo adecuado, hay que llevar incluso ayudas audiovisuales. Yo creo que en el futuro, en el corto plazo, va a haber una consulta casi que se llame de consentimiento informado para que se estructure todo este proceso. No, eso era lo que yo quería expresarle y decirle. Este es un tema muy importante, pero extremadamente importante. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, doctor, por su valioso aporte. Doc, ¿alguien más tiene la mano levantada? Listo, perfecto. Entonces ya siendo las 7:55 de esta mañana del 15 de junio, damos como por culminado este tema de las reuniones bioéticas. De antemano agradecer a todos los asistentes y a todos los participantes y a la doctora Sandra Vélez como mi asesora. Que tengan un feliz resto de día. Gracias a todos.